Ya, bueno, lo que vamos a hacer hoy día es una parte importante en la neumología, porque bueno, es la base de todo lo que es neumología y en realidad de todo lo que vemos como médicos en el quehacer médico, ¿no? Que es la fisiología, en este caso la fisiología respiratoria. Entonces, lo principal en neumología son los exámenes de función respiratoria y entre los más comunes y los más conocidos y el principal en realidad es la espirometría. ¿Ya? La espirometría es una prueba de medición de volúmenes y de capacidades pulmonares que se hace a través de una medición en el tiempo. Por eso que se dice que es una medición cronometrada, ¿no? De una maniobra que significa hacer una expiración forzada máxima luego de una inspiración máxima. Bueno, obviamente ustedes entienden que es una inspiración máxima y que es una expiración máxima también, ¿no? Inspiración máxima pues es tomar todo el aire posible que uno pueda hasta llegar a su capacidad pulmonar total, ¿no? Que es esto de tomar aire hasta llegar a la máxima capacidad. Eso significa inspiración máxima. Y luego expiración máxima es expirar obviamente todo el aire hasta el final y en realidad llegar hasta lo que es el volumen residual. Forzada se llama porque se hace con fuerza. ¿Y esto para qué? Para diferenciarlo de una expiración lenta, porque también puede haber una expiración lenta, ¿no? Tomamos aire y lo botamos lentamente. Ese es otro tipo de maniobra. En la espirometría generalmente utilizamos la expiración forzada, porque es la que nos ayuda a ver justamente lo que dice acá, la patología obstructiva bronquial. Y es importante decirles que la espirometría básicamente mide el problema obstructivo a nivel de la vía aérea, ¿no? El patrón obstructivo de la vía aérea. No mide problemas de restricción, aunque puede hacernos sospechar un problema de restricción. Entonces, que les quede claro que la espirometría lo que define es el patrón obstructivo y nos hace sospechar también, en algunos casos, el patrón restrictivo, pero no nos define el patrón restrictivo. ¿Cómo definiríamos un patrón restrictivo? Por otro tipo de pruebas. En este caso, la medición de volúmenes pulmonares o también conocido como pletismografía. ¿Ya? Entonces, la espirometría es una prueba funcional respiratoria que tiene una maniobra especial para hacerla, nos define el patrón obstructivo bronquial y nos da un diagnóstico de sospecha, pero no define un diagnóstico de sospecha de un patrón restrictivo pulmonar. ¿Sí? La espirometría tiene parámetros sobre los cuales nosotros hacemos los diagnósticos y estos parámetros son sencillos, son pocos, parecen no muy fáciles de entender, pero en realidad son sencillos de entender. Son solamente 4 parámetros los básicos que utilizamos para los diagnósticos espirométricos, a pesar de que hay otros, pero los principales y los que nos ayudan al diagnóstico son estos 4. El primero es la capacidad vital forzada, también conocida por sus siglas CBF, ¿no? Capacidad vital forzada. El segundo es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, también conocido como BEF1 o BEF. El tercero, y no por eso menos importante, es la relación entre estos dos, la relación entre el BEF1 sobre la capacidad vital forzada. Y el último es el flujo expiratorio medio máximo, o también conocido como FET 25-75%, y que nos ayuda mucho a ver lo que es la vía aérea pequeña o la vía aérea menor de 2 milímetros. Entonces estos 4 parámetros son importantes para los diagnósticos espirométricos. Les voy dando datos. Por ejemplo, cuando nosotros definimos sospecha de restricción, el valor que se altera o el parámetro que se altera principalmente es la capacidad vital forzada. Si la capacidad vital forzada disminuye, podemos hacer un diagnóstico de sospecha de restricción pulmonar. Si en una espirometría la relación BEF1 sobre capacidad vital forzada está baja o disminuye, también tenemos el diagnóstico de patrón obstructivo bronquial. Obviamente que hay valores y eso lo vamos a ver luego. Si el flujo expiratorio medio máximo o FET 25-75 disminuye o está bajo con respecto al normal del paciente,
o del predicho para el paciente. Esto significa obstrucción en vía aérea pequeña o menor de 2 milímetros. El BEFS1, que es el segundo parámetro que vemos aquí, no diagnostica nada. Y que les quede claro eso porque lo preguntan mucho también y muchos se confunden. El BEFS1 no hace diagnóstico espirométrico. El BEFS1 solo nos sirve para tener un diagnóstico de gravedad. ¿Qué significa decir diagnóstico de gravedad? Significa decir que el patrón obstructivo es leve, moderado o severo. Solo para eso, para definir gravedad, estadio de gravedad. Entonces, el BEF1 no diagnostica obstrucción, el BEF1 no diagnostica sospecha de restricción, no diagnostica en realidad ningún patrón, solo nos sirve para ver gravedad. ¿Sí? Que les quede claro esa parte, ¿eh? Y aquí están los valores, digamos, en porcentajes del predicho de los pacientes. Ahora, esto del predicho significa que nosotros hemos hecho encuestas o estudios estadísticos en poblaciones diferentes y hemos encontrado valores para este tipo de poblaciones de capacidad vital, de PFU1, de relación FED1-FBC y de FED25-75. Y más o menos hemos hecho curvas, digamos estadísticas obviamente, y esos nos dan los parámetros más o menos en personas de esa misma talla, de esa misma raza, de ese mismo peso, y nos dan valores, pues obviamente, ¿no? Y estos son los valores conocidos como predichos, ¿no? Por ejemplo, para personas de Latinoamérica hay predichos que se han hecho en México, que se han hecho en Brasil, etcétera, ¿no? Entonces hay predichos para este tipo de pacientes latinoamericanos. Para pacientes europeos o estadounidenses también hay predichos, porque obviamente somos diferentes, ¿no? Y estos porcentajes que ven ustedes aquí son justamente porcentajes de esos predichos o de esos valores entre comillas normales, ¿no? Entonces, si tenemos una capacidad vital forzada mayor del 80% del predicho para ese paciente, estamos hablando de que tenemos una capacidad vital forzada normal. Si tenemos un FED1 mayor del 80% del predicho para ese paciente, igual normal. Si tenemos una relación FED1-FBC mayor del 75%, también se considera normal. Y si tenemos un FED25-75 mayor del 60%, también se considera, del predicho obviamente, también se considera normal. Ahora, más o menos para que lo entiendan, por ejemplo, el BEF1 en un paciente normal, digamos, latinoamericano o de cualquier otro país, está alrededor de 4 litros, por decirles, ¿no? Es lo más o menos normal. Entonces, si un paciente hace un FES1 de 2 litros, tiene un 50% de esos 4 litros. Entonces, ese sería el valor aquí del paciente, ¿no? 50%. Obviamente que está menos del 80% y estaría bajo, pues, ¿no? Igual en la relación normal es de 70 a 80 o 80 a más. Menos de 70 ya nos define un patrón obstructivo, esta relación, ¿no? FES1, FBC. Si tenemos en los pacientes que hagamos espirometrías relaciones menores de 70, ya podremos decir que estamos frente a un patrón obstructivo de la vía aérea, ¿no? Y así, pues, ¿no? Así vamos sacando los valores de acuerdo a los predichos de cada paciente. Esta relación FEX1-FBC también la conocen como relación o índice de Tifenot. Les pongo ese término porque también lo preguntan así a veces, ¿no? Índice de Tifenot. Aquí está una gráfica de lo que se hace en la espirometría, ¿no? De las maniobras que hacemos para hacer la espirometría. Parece un poco complicado, pero en realidad no lo es, ¿eh? Vamos por partes. Esto de aquí es lo que se denomina volumen tidal o volumen corriente, que es lo que estamos haciendo ahorita al respirar normalmente, ¿no? Entonces estamos haciendo una inspiración y una expiración lenta y pausada, porque es lo que estamos haciendo ahorita, porque estamos en reposo, digamos, ¿no? Entonces tomamos aire y botamos aire, tomamos aire y botamos. Eso se llama volumen tidal o volumen corriente. En una maniobra espirométrica lo que uno le hace, como les decía a los pacientes, es decirles que inspiren lo máximo que puedan. Entonces empiezan a tomar aire. Tome aire, señor, tome todo lo que pueda, y llega hasta aquí, hasta la punta, esta punta de aquí, ¿no? Entonces, eso de aquí es una inspiración máxima. Y esa es la maniobra que hace para llegar hasta este punto. Cuando el paciente llega hasta este punto, si ustedes ven,
digamos que estamos midiendo todo este volumen que tenemos aquí, esta flecha larga que tenemos aquí. Cuando un paciente toma aire y se queda ahí y lo retiene, ese aire que nosotros medimos en el pulmón se llama capacidad pulmonar total, o CLT, que son las siglas en inglés, ¿no? Capacidad pulmonar total. Entonces, ¿de dónde viene la capacidad pulmonar total? Cuando un paciente, luego de haber hecho un volumen tidal normal o una respiración normal, le decimos que inspire lo máximo que pueda. Háganlo ustedes, por ejemplo, ¿no? Inspiran lo máximo que puedan y ese volumen que tienen ahí, esa es la capacidad pulmonar total que tiene cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, como vemos, esta capacidad pulmonar total está comprendida de otras capacidades y de otros volúmenes, que luego veremos. Lo que quiero es que sigan la maniobra. Luego de haber tomado todo el aire posible, al paciente le decimos que expire rápidamente el aire y con fuerza, hasta lo máximo que él pueda. Bote el aire, señor. Siga, hasta donde él pueda, ¿no? Y más o menos llega hasta aquí. Justamente llega hasta lo que nosotros conocemos como el límite del volumen residual. Cuando el paciente bota todo el aire, él va a sentir, y ustedes también háganlo, van a sentir que se quedan con un poco de aire dentro del pulmón. Este poco de aire que siempre queda dentro del pulmón se denomina volumen residual. Y viene del nombre, pues, ¿no? Que es el volumen que queda, el volumen de residuo, digamos, ¿no? El volumen, por eso le llaman residual, el volumen que queda después de una expiración máxima, luego de haber obviamente inspirado máximamente también, ¿no? Entonces, luego de haber expirado máximamente, él llega, o el paciente llega hasta un cierto punto donde vamos a encontrar, si medimos ese volumen en ese pulmón, en ese paciente, el volumen residual. Esta inspiración máxima y luego esta expiración forzada hasta llegar al volumen residual tiene un nombre también, y esto se denomina capacidad vital. Entonces, ¿de dónde viene la capacidad vital? Viene de la maniobra de hacer una inspiración máxima y luego una expiración máxima hasta expulsar todo el aire que el paciente tiene. Eso se llama capacidad vital. Y le llaman capacidad vital porque obviamente es aire que nosotros tenemos de reserva para poder utilizarlo en otro momento. Ahorita estamos en reposo, pero ¿qué tal si hay un temblor aquí o un terremoto? Vamos a salir corriendo. Y probablemente alguno de ustedes va a empezar a tomar aire, va a inspirar más. Y si seguimos corriendo, probablemente vamos a expirar más también, porque obviamente necesitamos tomar y botar aire para que nuestros músculos se oxigenen. Entonces, esos volúmenes que estamos utilizando en ese momento son volúmenes pues de reserva, que los tenemos ahí para momentos extremos, digamos, ¿no? Por eso que, como vemos aquí, también les llamamos volúmenes de reserva. Y si estamos en la zona inspiratoria, le llamaremos volumen de reserva inspiratorio. Y si estamos en la zona de expulsión del aire o de expiración, le llamaremos volumen de reserva expiratorio. Ahora, ¿de dónde viene y de dónde va cada uno de estos volúmenes? Aquí lo vemos. Tenemos una inspiración normal, el volumen tidal, una inspiración normal, y luego le decimos al paciente, siga tomando aire. O sea, sigue inspirando. Ese volumen que va desde terminar la inspiración normal y hacer la inspiración máxima, ese aire inspirado, digamos de reserva, se llama volumen de reserva inspiratorio. Entonces ustedes les van a preguntar, ¿de dónde a dónde es el volumen de reserva inspiratoria? Va cuando uno hace una inspiración normal en volumen tidal y luego hace una inspiración máxima. Entonces desde ahí hasta la inspiración máxima ese es el volumen de reserva inspiratorio. Luego les preguntarán de dónde viene el volumen de reserva expiratorio. Es casi lo mismo, una inspiración, una expiración, y luego cuando sigue botando el aire hasta el final, hasta el volumen residual, el aire que va desde esta expiración normal hasta la expiración máxima, ese se llama volumen de reserva expiratorio. Entonces son volúmenes de reserva. Si vemos aquí, y este es otro concepto que les digo, todas las capacidades son sumas de volúmenes, ¿no? O sea que las sumas de volúmenes forman capacidades. Y como vemos aquí, esta capacidad vital, si vemos en la flechita, va desde aquí, que es la capacidad pulmonar total, hasta el volumen residual.
¿De qué está compuesto? ¿De qué volúmenes? De estos tres volúmenes justamente. El volumen tidal, el volumen de reserva inspiratoria y el volumen de reserva expiratoria. Estos tres volúmenes, como vemos aquí en la flecha, forman la capacidad vital. ¿Sí? Es así sencillo. La capacidad pulmonar total, ¿de dónde viene? También viene de suma de volúmenes. Si vemos acá en el gráfico, viene de la suma de estos tres volúmenes, o sea, volumen de reserva inspiratoria, volumen tidal, volumen de reserva expiratoria, pero además, como es la capacidad pulmonar total, también está compuesta por el volumen residual. Entonces, la capacidad pulmonar total está formada por estos tres volúmenes, ¿no? Por estos cuatro volúmenes, perdón. Volumen de reserva inspiratoria, volumen tidal, volumen de reserva expiratoria y volumen residual. Esa es la capacidad pulmonar total. Capacidad vital, estos tres, inspiratoria, volumen, volumen tidal y volumen de reserva expiratoria. Pero luego vemos aquí hay otras capacidades que también son sumas de volúmenes. La capacidad inspiratoria, CI. Y luego acá la capacidad residual funcional, o CRF. Capacidad inspiratoria, ¿de dónde viene? Obviamente viene de la parte inspiratoria. Y viene de la suma del volumen tidal más el volumen de reserva inspiratorio. Y la capacidad residual funcional, estamos hablando de la zona, digamos, expiratoria. Y esto viene del volumen residual y el volumen de reserva expiratoria. Esa suma de esos dos volúmenes. Entonces, ya vimos, tenemos varias capacidades, tenemos varios volúmenes y la suma de estos volúmenes nos dan alguna de estas capacidades, ¿no? Entonces, entendiendo esta maniobra, van a entender en realidad todo lo que viene adelante, ¿no? La espirometría tiene dos tipos de gráficas, que son las gráficas que nosotros informamos o las que nosotros vemos. Una es la gráfica volumen-tiempo y la otra es la gráfica flujo-volumen. Esta es la gráfica volumen-tiempo. Entonces, aquí vemos el volumen del pulmón, obviamente, y el tiempo en segundos, el tiempo en que el paciente expira el aire o expulsa el aire. Por ejemplo, el paciente le decimos, tome aire, señor, y empieza a tomar aire, y luego le decimos, expire el aire, o espera el aire, o bote el aire, y empieza a botar el aire así, de esta forma. Y sigue botando, y sigue botando, y sigue botando, y llega hasta un tiempo máximo que el paciente pueda, pues, ¿no? Aunque lo ideal, y las maniobras espirométricas lo piden, es que el paciente expulse el aire hasta los 6 segundos. Es lo que una maniobra espirométrica correcta debe tener. El paciente, al decirle que tome aire, lo máximo que pueda, obviamente llega a su capacidad pulmonar total. Y luego le decimos que expire el aire, que expire el aire, que expire el aire, hasta llegar al volumen residual, porque después de eso ya no puede botar más aire, y llegó a ese volumen residual. Y justamente este gráfico nos demuestra eso, ¿no? Capacidad pulmonar total cuando el paciente está lleno de aire, y luego bota todo el aire y llega hasta su volumen residual. Importante saber de dónde viene el FETSU1, ¿no? El FETSU1 significa volumen expiratorio, flujo volumen expiratorio en el primer segundo, o volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Obviamente tiene que ver con el tiempo y con el volumen, ¿no? Normalmente este volumen expiratorio forzado en el primer segundo, como vemos aquí en el gráfico, es el 80% de la capacidad vital. En este caso forzada porque lo hacemos con fuerza. Entonces, eso es lo normal, pues, ¿no? El FETSU1 es el 80% normalmente de la capacidad vital forzada. Eso es en personas obviamente normales, ¿no? O sea que en el primer segundo de la maniobra expiratoria uno bota el 80% de toda esa capacidad vital. Y aquí vemos, más o menos el FETSU1 está aquí. Desde aquí hasta aquí, en el primer segundo, pues, ¿no? Y ven, es más o menos el 80% de toda esa curva, ¿no? Más o menos. Luego, ¿de dónde sale eso de FET 25-75? Sale de aquí. Si ustedes ven aquí, dice 25% de capacidad vital forzada, 50% de capacidad vital forzada, 75% de la capacidad vital forzada, que es esta área de aquí, digamos, ¿no? Entonces, ese 25-75 sale justamente de
ese 25 o 75% de la curva de capacidad vital, que es donde justamente medimos la vía aérea menor, como les decía, ¿no? Entonces, cuando el paciente sigue botando el aire y llega hasta el 75% de esa capacidad vital, ya estamos entrando en la zona de los bronquios pequeños y en la zona de expulsión del aire de esos bronquios pequeños. Justamente por eso es que mide ese tipo de patologías a ese nivel, ¿no? Otra cosa importante aquí es decir que este gráfico nos ayuda también a los diagnósticos. No solo vemos los valores, también vemos estos gráficos. Por ejemplo, aquí ustedes ven un patrón espirométrico normal, que es este de aquí el rojo, y ven un negro, que es un patrón de tipo obstructivo. Y como ven, el paciente se aleja, el volumen residual se aleja del normal. Miren, una persona normal bota el aire y su volumen residual es pequeño. Pero un paciente obstruido, y sobre todo si es un paciente obstruido crónico, un asmático crónico, un EPOC severo, va a tender a retener aire en el pulmón. Y esto hace que el volumen residual aumente. Como vemos aquí en el gráfico normal, el volumen residual es pequeñito, pero en los pacientes obstruidos crónicos, ese volumen residual es grande, aumenta. Y por eso que este gráfico se ve así, con este tipo de curvas, ¿no? En cambio, en los restrictivos, obviamente pacientes con fibrosis, con alteraciones de caja torácica, son pulmones pues pequeños. Estos pulmones pequeños tienen por lo tanto volúmenes pequeños también. Por eso que el gráfico se ve así, casi como el normal, pero con volúmenes, ¿ve? Capacidad vital o pulmonar total pequeña, capacidad vital forzada pequeña, volumen residual también pequeño. Son volúmenes pequeños en los pacientes con restricción pulmonar. Entonces los gráficos también nos ayudan a los diagnósticos. En el caso de entrar ya a las presiones, no solo vamos a ver volúmenes pulmonares o capacidades pulmonares en el pulmón, vamos a ver presiones también, porque el aire maneja presiones. Y nosotros normalmente decimos que vamos a tomar como base la presión atmosférica y esta la vamos a igualar a los 0 centímetros de agua, que es un valor de presión. Y hacemos esto para poder tener en cuenta las presiones de todo el sistema respiratorio, ¿no? Importante aquí es decirles que la presión pleural siempre es negativa, siempre. La presión pleural siempre es negativa. Obviamente que puede variar los valores absolutos. En algún momento puede ser menos 10, menos 8, menos 5, menos 3, etcétera, pero siempre va a ser negativa. Otra cosa importante es decirles que la presión pleural es más negativa en la inspiración y es más positiva en la expiración. Esto suena medio trabalenguas, pero vamos a ver, es más o menos sencillo de entender. Cuando en la recta numérica un número es más, en la recta numérica digo, en la zona negativa, un número se va más al positivo. Cuando, digamos, va, por ejemplo, de menos 5 a menos 3, ¿no? Ese se está yendo al positivo. Entonces, ahí es cuando yo les decía que la presión pleural es más positiva, pero igual sigue siendo negativa. La expiración, por el efecto del peso del pulmón, hace que la presión pleural siga siendo negativa, obviamente, pero se haga más positiva. Más positiva en el valor, digo, en el número, ¿no? O sea, por ejemplo, pasa de menos 10 a menos 3. O sea, se hace más positiva en la expiración. En cambio, en la inspiración, cuando hay gran cantidad de volumen pulmonar, la presión más bien se hace más negativa. O sea, por ejemplo, de menos 3 pasa a menos 10. Y eso es importante saber porque también nos ayuda a ver cómo jugamos con las presiones y cómo jugamos con la entrada y con la salida de aire, ¿no? Entonces siempre la presión pleural es negativa, pero en la expiración es más positiva, siendo siempre negativa, y en la inspiración es más negativa. La presión alveolar es otra de las presiones importantes porque tiene que ver con el parénquima pulmonar, con el pulmón propiamente dicho. La otra presión era de la pleura, que es la capita que cubre el pulmón, digamos, ¿no? Entonces la presión alveolar está formada por la presión de la pleura más la presión de retroceso elástico pulmonar. Retroceso elástico pulmonar quiere decir que el pulmón pues obviamente tiene tejido elástico y que luego de distenderse vuelve a su tamaño normal. A eso le llamamos retroceso elástico, ¿no? Un pulmón se distiende cuando toma aire obviamente y luego vuelve a su tamaño normal por el fenómeno del retroceso elástico.
o de la elasticidad, digamos, ¿no? Y eso depende obviamente de las fibras elásticas que cada pulmón tenga, pues, ¿no? Entonces esa suma de presión pleural más esa presión de retroceso elástico es la que da la presión del alveolo o a nivel del alveolo. Y también tenemos una presión transmural que tiene que ver con una resta, o también se le conoce como presión transpulmonar, que tiene que ver con la resta de presión alveolar menos la presión pleural. Entonces cuando uno resta presión alveolar, le resta la presión pleural, a eso le llamamos presión transpulmonar o presión transmural también, ¿no? Y un dato importante aquí es saber que la presión transpulmonar, a diferencia de la presión pleural, siempre es positiva. Miren, la presión transpulmonar siempre es positiva. En cambio, la presión pleural siempre es negativa. ¿Y de dónde sale que es positiva? Si ustedes saben aritmética, se van a acordar de esto. Miren, presión alveolar menos, porque la presión pleural es menos, ¿no? Menos, un número X. El menos con menos nos va a salir más, ¿no? Entonces, por eso que siempre la presión transpulmonar es positiva. Por esta resta, menos nos sale más. Presión alveolar más presión pleural, que ya salió positiva, nos sale un valor positivo, pues, ¿no? Y justamente la presión transpulmonar es tan importante en el pulmón porque es la que produce estos movimientos de inspiración y de expiración en el pulmón. Y aquí un ejemplo como para más o menos explicarles esto que les venía hablando. Por ejemplo, este es durante la inspiración y esto es al final de la expiración. Por ejemplo, en la inspiración o durante la expiración, la presión atmosférica, que ya les decía, la igualamos a 0 centímetros de agua. Durante la inspiración, obviamente esta presión atmosférica va a aumentar para que el aire pues se mueva de afuera hacia adentro. Y la presión alveolar obviamente tiene que disminuir para que ese aire pueda, o ese flujo de aire pueda entrar, o ese volumen de aire pueda entrar, ¿no? Entonces la presión atmosférica de 0, que es lo normal en reposo, se va volviendo positiva y la presión alveolar se va volviendo negativa como para que deje entrar aire. Eso es durante la inspiración. Pero miren cómo juegan las presiones en la pleura. Por ejemplo aquí, la presión intrapleural o pleural es menos de 8. Ya les decía, durante la inspiración se hace más negativa. Miren, menos de 8. ¿No? Y este movimiento de aire, obviamente nosotros lo vamos a objetivar mejor midiendo la presión transmural. Y hacemos la fórmula que ya les había dicho, que es presión alveolar menos presión pleural. Si vemos en este gráfico, la presión alveolar es menos 1 centímetro de agua. Si le restamos el menos 8 centímetros de agua, que es la presión intrapleural, nos va a salir más 7 centímetros de agua. Entonces, la presión transpulmonar o la presión transmural, en este caso que produce justamente ese movimiento de aire durante la inspiración, es más 7 centímetros de agua. Por eso que ha hecho que el aire entre. En cambio, cuando estamos en la expiración, el pulmón se va comprimiendo, los volúmenes pulmonares van disminuyendo. Y esa presión intrapleural, que les decía era menos 8, pasa a menos 5, o sea, se hace más positiva. Sin embargo, sigue siendo negativa, ¿no? Pero se hace más positiva en la recta numérica. Y la presión alveolar tendría que ser mucho más positiva que la presión atmosférica como para que el aire salga, ¿no? En este caso es 0, igual que la atmosférica, que es 0, porque estamos al final ya de la expiración, en la etapa casi ya de equilibrio. Por eso que aquí en este gráfico las presiones ya están en 0, porque estamos al final ya de la expiración. Pero al inicio de la expiración, obviamente que la presión alveolar va a tener que ser más positiva que la presión atmosférica para que el aire fluya y salga, pues, ¿no?, del pulmón. ¿Ya? Entonces, aquí es importante ver esto y lo otro que les decía, que la presión transpulmonar, si restamos esta presión alveolar, que es 0, menos 5, que es la presión intrapleural, nos sale más 5. Otra vez nos sale positivo, ¿ves? Entonces, esta presión transpulmonar también es positivo de nuevo y es la que justamente ha hecho que el aire otra vez salga. Entonces, miren cómo jugando con las presiones de la pleura, del alveolo y la transpulmonar, nosotros podemos saber cómo entra y sale el aire.
Otras curvas que también vemos en fisiología respiratoria son las curvas de presión-volumen. Cada parte del pulmón o del sistema respiratorio tiene una curva de presión-volumen. Por ejemplo, esta curva de presión-volumen es para el nivel pulmonar. Y como les mencionaba, la presión transpulmonar, que justamente es esta, siempre es positiva. Por eso que estamos aquí en la recta numérica en la zona positiva. Y la presión transpulmonar siempre va a ser positiva. En cambio, la presión de la caja torácica o de la pared torácica tiene una zona que es negativa, porque estamos hablando de la presión a nivel de la pleura y a nivel de la caja torácica. Entonces, si nosotros aquí juntamos estas dos presiones, que son las presiones del sistema respiratorio, vamos a tener una presión promedio, que es esta azul que vemos aquí, que es la presión o la curva de presión-volumen promedio del aparato respiratorio, ¿no? Que tiene que ver con el promedio de la presión transpulmonar o la presión del pulmón y la presión de la caja torácica. Entonces, si hacemos un promedio entre ellas dos, tenemos la presión promedio o la presión, digamos, total del aparato respiratorio.